¿Conoce usted el origen de la polarización política que definió izquierda y derecha con sus variantes más o menos radicales? ¿Sabe que tienen en común un rey francés con peluca empolvada, el arriero antioqueño de poncho, el Santos de corte inglés y una mula que defiende a Uribe por TikTok? Todos juran que el pueblo es bruto, hasta que el pueblo se cansa. Bienvenidos a este viaje histórico desde la guillotina hasta los pájaros y chulavitas, los godos y los cachiporros, los mamertos y los uribestias. Acomódese que la historia no solo se repite, a veces rima con sangre. El pueblo que ignora su historia o la olvida está condenado a repetir indefinidamente los mismos errores. Soy Álvaro de Jesús, porque se tenía que decir y se dijo. Los detalles a continuación, en Estrategias de Opinión. Las etiquetas de derecha e izquierda nacen en un momento clave, la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII. En la Asamblea Nacional de 1789, quienes se sentaban a la derecha del rey apoyaban el poder absoluto, la monarquía y el orden tradicional. Eran los conservadores. A la izquierda se ubicaban quienes querían cambios radicales, abolir la monarquía, dar poder al pueblo y romper con el pasado. Eran los revolucionarios. Ese simple acomodo espacial se volvió una distinción ideológica que aún persiste. Derecha como defensa del orden, la propiedad privada y la religión tradicional. Bajo el antiguo régimen, antes de 1789, la sociedad francesa estaba dividida en tres estados. El primer estado, el clero, representaba a la iglesia, no pagaban impuestos, tenían privilegios y mucho poder político. El segundo estado, la nobleza, aristocracia hereditaria, también exenta de impuestos y con privilegios militares y de tierras. El tercer estado, el resto del pueblo, era el 98% de la población, campesinos, artesanos, burgueses, obreros, sin privilegios, eran los que sostenían el sistema pagando impuestos. A menudo la monarquía los denominaba como el pueblo llano o simplemente el tercer estado. ¿Cómo se refería la monarquía al pueblo? Súbditos era el término general, no eran ciudadanos sino personas sujetas al poder del rey. El bajo pueblo o la plebe, expresiones usadas en tono condescendiente por algunos nobles y cronistas. El pueblo llano, una forma más neutral para referirse a campesinos y trabajadores sin título. Los vasallos del rey, en un contexto más feudal, aunque ya en decadencia para el siglo XVIII. La izquierda representaba la búsqueda de igualdad, transformación social y justicia redistributiva. Pero esa revolución también mostró algo que sigue repitiéndose. Cuando las ideas se vuelven extremas, lo que prometía libertad puede terminar en violencia. Un símbolo trágico de esa época fue la guillotina. Aunque no fue inventada por los revolucionarios, fue durante la revolución cuando se convirtió en instrumento oficial de ejecución. Nació como una propuesta ilustrada de castigo más humano, igual para todos, sin importar el rango social. Pero pronto, en el llamado periodo del terror, se usó para eliminar a miles de opositores políticos, convirtiéndose en emblema de una justicia sin misericordia. La guillotina no era usada como método de ejecución común. La pena de muerte existía, pero los métodos eran variados: horca, espada para nobles, hoguera, rueda, etc. El doctor Joseph Guillotin, médico y diputado, propuso en 1789 un método más humano e igualitario de ejecución, rápido, indoloro y el mismo para todos sin importar el estatus social. La idea era abolir los castigos crueles y estandarizar la ejecución como parte del ideal ilustrativo de igualdad ante la ley. Se usó para ejecutar a Luis XVI, María Antonieta, Robespierre, Danton y miles de ciudadanos acusados de traición o enemigos de la revolución. Así, lo que nació como un instrumento de justicia igualitaria acabó siendo símbolo del extremismo revolucionario y del uso de la violencia política. Fueron cerca de 1300 años de monarquía y sometimiento del pueblo a miseria, impuestos y castigos inhumanos. Luego, antes de juzgar a los revolucionarios por el terror desatado, hay que reflexionar sobre las causas que lo provocaron, el terror en el que vivieron por cuenta de la monarquía.
La monarquía, luego de algunos intentos por restaurarla, fue durante el tiempo de Napoleón que dio al traste definitivamente. Así comenzó la polarización política que dividió a Europa y que más tarde llegaría a América. Pues mientras en Francia rodaban cabezas con la guillotina, aquí jugaban fútbol con ellas de cuenta de la guerra de las mismas familias de siempre. Allá los revolucionarios decían liberté, égalité, fraternité. Aquí decían viva el pueblo o el Partido Liberal, pero firmaban con los godos acuerdos en el Club El Nogal. Bienvenidos a Colombia, el país donde hicimos una revolución, pero la puso en venta la oligarquía de los liberales. Y antes de señalar a quienes se alzaron en armas, deberíamos investigar por qué lo hicieron. Poco a poco iremos desempolvando historias. Ahora pasemos de Francia a Colombia. En Colombia la semilla de la polarización se sembró con las ideas de la Ilustración y la Revolución Francesa, pero germinó con sangre en nuestro propio suelo. Tras la independencia, nuestras élites comenzaron a dividirse. Unos querían conservar el orden colonial con la iglesia como guía moral y el poder concentrado en Bogotá. Otros soñaban con un país más moderno, descentralizado, con educación pública, libertad de prensa y un Estado laico. En 1849 se fundó el Partido Liberal Colombiano, encabezado por José Ezequiel Rojas, mientras que al año siguiente surgió el Partido Conservador, liderado por Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro. Lo que parecía un debate ideológico terminó convirtiéndose en un campo de batalla. Durante el siglo XIX y buena parte del XX, Colombia vivió más de una docena de guerras civiles. Enfrentamientos armados entre godos y cachiporros, los términos callejeros para conservadores y liberales. Y aunque ambos partidos decían representar al pueblo, poco a poco los caudillos y oligarcas tomaron el control usando el color político como excusa para sus propias ambiciones. A mediados del siglo XX, la violencia partidista llegó a niveles brutales. Surgieron los temidos chulavitas, un cuerpo policial conservador armado, y luego los pájaros, bandas paramilitares que operaban con impunidad en zonas rurales, eliminando a campesinos liberales. La política se volvió sinónimo de muerte. En 1948, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el líder liberal que hablaba con el pueblo, desató el Bogotazo y con él una ola de violencia conocida simplemente como la violencia. Más de 200.000 muertos, miles de desplazados, pueblos enteros arrasados por el color de su ideología. Y cuando la violencia se calmó, no fue por justicia, sino por pacto. El Frente Nacional, firmado por liberales y conservadores, se turnó el poder durante 16 años, excluyendo a cualquier otra fuerza política. Así, el liberalismo original que hablaba de igualdad y reformas sociales terminó en manos de la misma oligarquía que decía combatir. Después de tantas guerras entre godos y cachiporros, después de pájaros, chulavitas, pactos y tradiciones, terminamos creyendo que la polarización es un invento moderno de redes sociales. Aquí lo que hay es un ciclo interminable sin terapia. Y si este conflicto que tanto nos divide no es nuevo, si solo estamos repitiendo una historia que no terminamos de comprender, desde 1970 hasta hoy, guerrillas, narcotráfico, paramilitarismo, falsos positivos y la eterna pelea entre derecha e izquierda es otra historia por narrar. Hemos hecho este espacio breve y a grandes saltos, sabiendo que si bien la historia es mucho más compleja, lo puntual, si no es breve, no alimenta, porque no era fácil estudiar la historia en profundidad en otros tiempos, menos lo es hoy en este mundo que marcha a saltos virtuales. Y como diría en buen romance, el símbolo de la inteligencia y la memoria histórica de Colombia: estudien, vagos. Soy Álvaro de Jesús, escritor y analista. Si le ha gustado esta reflexión, no se la guarde, compártala, déjeme su comentario, eso sí, con respeto por favor, un like, suscríbase a mi canal y hasta el próximo video.